Floricanto presenta. Liturgia y música, liturgia y música. Son 2 décadas sirviéndole al Señor, de Puerto Rico para el mundo con amor, comprometidos con la iglesia que él fundó. Liturgia y música, liturgia y música, liturgia y música, liturgia y música. Desde Puerto Rico para el resto del mundo. Bienvenidos a su programa Liturgia y Música. Bendiciones, hermanas y hermanos, como siempre, transmitiendo desde los estudios de WKBM, Radio Paz 810 AM, Arquidiócesis de San Juan, Puerto Rico, donde ser mejor es posible. Y ya hoy estamos celebrando el 7º domingo de Pascua, la solemnidad de la Ascensión del Señor. Bendiciones para todos. Mi nombre es Erinaldo Torres, en compañía de mis hermanos. Muy buenas tardes, muy buenas noches. Les habla su servidor Tomás Rodríguez. Mientras los bendecía, iba subiendo al cielo. Reciban un abrazo fuerte en alegría desde Puerto Rico. Para el resto del mundo, soy Jay Ledesma. Jesús había dicho en una ocasión que había salido del Padre y al Padre volvía. Una frase que expresa muy bien el sentido de la fiesta de la Ascensión, la cual celebramos hoy. Por un buen tiempo acompañó a sus discípulos, pero llega el momento en que tenemos que aprender a caminar por nosotros mismos y convertimos entonces en sus testigos hasta los confines del mundo. Como nos muestra este domingo, la lectura de hoy, con su partida, Jesús nos encarga la responsabilidad de seguir llevando al mundo la luz del Evangelio hasta el tiempo en que retorne para llevar todo a su plenitud. No caminamos solos, pues Jesús nos deja su Espíritu Santo. Señor, llénanos de la fuerza de tu Espíritu para ser testigos de tu Hijo por medio de nuestro ejemplo de vida. Oremos. Dios Padre nuestro, hoy se llena de júbilo nuestro corazón por la glorificación de Cristo Jesús. Él es el hombre nuevo y en su exaltación gloriosa es dignificada la naturaleza humana. Por todo ello alabanza a ti y gozo y esperanza para tus hijos. Donde está Él, que es nuestra cabeza, esperamos llegar nosotros. Ilumina los ojos de nuestro corazón para que comprendamos cuál es la esperanza a la que nos llama en Cristo resucitado y cuál la riqueza de la gloria que tú das a tus elegidos. Mientras tanto, queremos cumplir la tarea que Él confió, anunciar a todos la buena nueva de tu amor, de tu salvación. Danos la luz y la fuerza de tu Espíritu para esta misión. Amén. Amén. Comenzamos nuestro programa con el cántico número 2, Ascensión del Señor, Yo estoy con vosotros, de Moisés Alejandro Sáenz. Yo estoy con vosotros hasta el fin. Yo estoy
que me ha dado el poder en el cielo y en la tierra. Y di a ser mis discípulos y bautizad en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles mi palabra. Yo estoy con vosotros hasta el fin. Yo estoy con vosotros hasta el fin. Yo estoy. El que crea y se bautice obtendrá la salvación. Ellos se fueron a pregonar el evangelio a todo lugar. a los que crean muchos signos les acompañan. Sanarán enfermos en mi nombre. Yo estoy con vosotros hasta el fin. Yo estoy con vosotros hasta el fin. Yo estoy. Vosotros sois testigos de todo lo que les he dicho. Os enviaré el Espíritu, el que mi Padre les prometió. Seréis revestidos del poder de Dios. Los bendijo y al cielo subió. Yo estoy con vosotros hasta el fin. 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 Yo Primera lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 1, versículos 1 al 11. Como todo proceso de crecimiento, la iglesia tuvo etapas. Hoy, el libro de Hechos nos narra cómo la presencia terrena de Jesús llega a su fin e inicia el tiempo misionero de su iglesia. Escuchemos. En mi primer libro, Teófilo, escribí de todo lo que Jesús hizo y enseñó desde el comienzo hasta el día en que fue llevado al cielo, después de haber dado instrucciones a los apóstoles que había escogido, movido por el Espíritu Santo. Se les presentó él mismo después de su pasión, dándoles numerosas pruebas de que estaba vivo, apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles del reino de Dios. Una vez que comían juntos, les ordenó que no se alejaran de Jerusalén, sino aguardad que se cumpla la promesa del Padre, de la que me habéis oído hablar.
porque Juan bautizó con agua, pero vosotros seréis bautizados con Espíritu Santo dentro de no muchos días. Los que se habían reunido le preguntaron diciendo: Señor, ¿es ahora cuando vas a restaurar el reino a Israel? Les dijo: no os toca a vosotros conocer los tiempos o momentos que el Padre ha establecido con su propia autoridad. En cambio, recibiréis la fuerza del Espíritu Santo que va a venir sobre vosotros y seréis mis testigos en Jerusalén, en toda Judea y Samaria y hasta el confín de la tierra. Dicho esto, a la vista de ellos, fue elevado al cielo, hasta que una nube se lo quitó de la vista. Cuando miraban fijos al cielo, mientras él se iba marchando, se les presentaron dos hombres vestidos de blanco, que le dijeron: Galileos, ¿qué hacéis ahí plantados mirando al cielo? El mismo Jesús que ha sido tomado de entre vosotros y llevado al cielo, volverá como lo habéis visto marcharse al cielo. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Salmo responsorial. El Salmo 46 no puede ser más adecuado para hoy. Invita a los pueblos a batir palmas, porque Dios asciende entre aclamaciones, el Señor al son de trompetas. El salmista lo decía de Yahvé, con ocasión de alguna victoria. Nosotros, después de la Pascua del Señor, lo cantamos con entusiasmo, confesando nuestra fe en la victoria de Cristo Jesús. Escuchemos la interpretación del coro de San Francisco de Asís en Honduras. La ascensión del Señor. Modo primero. Dios asciende entre aclamaciones, el Señor al son de trompetas. Modo segundo. Aclamad al Señor, tierra entera. Pueblos todos, batid palmas, aclamad a Dios con gritos de júbilo, porque el Señor es sublime y terrible, emperador de toda la tierra. Dios asciende entre aclamaciones, el Señor al son de trompetas. Tocad para Dios, tocad, tocad para nuestro Rey, tocad, porque Dios es el Rey del mundo. Tocad con maestría, Dios reina sobre las naciones, Dios se sienta en su trono sagrado. Segunda lectura de la carta a los Efesios, capítulo 1, versículos 17 al 23. La ascensión de Jesús no se refiere tanto a una elevación en sentido físico, sino a su glorificación, a constituirse en cabeza de toda la creación. Pero, ¿qué significa en nuestras vidas aceptar este misterio? Escuchemos. Hermanos, el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de la gloria,
os dé espíritu de sabiduría y revelación para conocerlo, e ilumine los ojos de vuestro corazón para que comprendáis cuál es la esperanza a la que os llama, cuál la riqueza de gloria que da en herencia a los santos, y cuál la extraordinaria grandeza de su poder en favor de nosotros, los creyentes, según la eficacia de su fuerza poderosa, que desplegó en Cristo, resucitándolo de entre los muertos y sentándolo a su derecha en el cielo, por encima de todo principado, poder, fuerza y dominación, y por encima de todo nombre conocido, no solo en este mundo, sino en el futuro. Y todo lo puso bajo sus pies, y lo dio a la iglesia como cabeza sobre todo. Ella es su cuerpo, plenitud del que llena todo en todos. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Santo Evangelio según San Lucas, capítulo 24, versículos 46 al 53. Luego de su resurrección, Jesús no deja solos a los suyos inmediatamente. Los acompaña por un tiempo para que su fe vaya madurando. Pero llega el momento en que debemos caminar solos, aunque siempre animados por la fuerza del Espíritu Santo. Pero antes, entonemos el aleluya. Conclusión del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: todo esto estaba escrito, los padecimientos del Mesías y su resurrección de entre los muertos al tercer día. Luego debe proclamarse en su nombre el arrepentimiento y el perdón de los pecados, comenzando por Jerusalén y yendo después a todas las naciones, invitándolas a que se conviertan. Ustedes son testigos de todo esto. Ahora yo voy a enviar sobre ustedes lo que mi Padre prometió. Permanezcan, pues, en la ciudad hasta que sean revestidos de la fuerza que viene de arriba. Jesús los llevó hasta cerca de Betania y levantando las manos los bendijo. Y mientras los bendecía, se separó de ellos y fue llevado al cielo. Ellos se postraron ante él. Después volvieron llenos de gozo a Jerusalén y continuamente estaban en el templo alabando a Dios. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Compartimos con ustedes el cántico número 5, la Ascensión de Javier Bru. Los convocó antes de despedirse, les dijo: vean, la escritura se cumplió, ahora en mi nombre anunciarán a todo el mundo la buena nueva de perdón y conversión. Son los testigos del poder que se me ha dado, en cielo y tierra tengo toda autoridad. Les enviaré a quien mi Padre ha prometido y revestidos con su fuerza mi reinado anunciarán. Nuevos discípulos harán por todo el mundo,
el evangelio del perdón predicarán y enseñarán a amar según el mandamiento, y quien crea y se bautice salvación encontrará. Quien crea en mí podrá vencer demonios, y por mi gracia nuevas lenguas hablará, y ni el veneno de serpientes le hará daño, y a quienes impongan sus manos sanará. Confíen en mí, yo estaré con ustedes todos los días hasta que llegue el final. Y bendiciéndolo subió hasta el mismo cielo, donde se sienta glorioso a la derecha de Dios. Nuevos discípulos harán por todo el mundo, el evangelio del perdón predicarán y enseñarán a amar según el mandamiento, y quien crea y se bautice salvación encontrará. Ellos ahí miraban fijo al cielo, viendo las nubes que cubrían al Señor, mas su presencia no se ha ido de nosotros, porque su espíritu y su gracia nos dejó. ¿Qué haces ahí mirando para el cielo? Oye, discípulo, que el reino hay que sembrar. Eres iglesia, sal y luz, cuerpo de Cristo, que animado por su gracia debes evangelizar. Nuevos discípulos harán por todo el mundo, el evangelio del perdón predicarán y enseñarán a amar según el mandamiento, y quien crea y se bautice salvación encontrará. Y quien crea y se bautice salvación encontrará. Como a los primeros discípulos, también a nosotros nos ha convocado el Señor en nuestro programa semanal para que seamos testigos del acontecimiento que hoy solemnemente celebramos, su gloriosa ascensión. La primera lectura y el Evangelio ofrecen la versión de la ascensión del Señor según los escritos de San Lucas. Por eso aclamaremos con el salmista que Dios asciende entre aclamaciones, el Señor al son de trompetas. El pasaje de la carta a los Efesios confiesa la soberanía universal de Cristo y pide para los cristianos luz y sabiduría, de modo que se nos permita conocerlo plenamente. Para conocerlo, escuchemos con mucha atención y mucha alegría. Comencemos nuestro análisis. Bendiciones. Bueno, gracias al hermano Jay, como siempre, por esa sinopsis. Y es importante que discutamos un poco sobre esta solemnidad que estamos celebrando hoy, la ascensión del Señor, que precisamente ocurrió 40 días después de la resurrección. Jesús subió al cielo para sentarse a la derecha del Padre. Y este día de la ascensión del Señor, pues como bien dije, Jesús sube al cielo, es el acto final de nuestra redención que Cristo comenzó el Viernes Santo. Fíjense en esto que interesante. Es una festividad muy antigua de la Iglesia Católica. Ocurrió 40 días después de que Jesucristo resucitó de entre los muertos en la Pascua. Y en este día de la ascensión, el Cristo resucitado
a la vista de sus apóstoles, ascendió corporalmente al cielo. Acontecimiento narrado en los evangelios de Lucas, de Marcos y en el libro de los Hechos de los Apóstoles. Así que esta festividad de la ascensión del Señor Jesús es tan importante que precisamente el credo de la iglesia contiene esta afirmación en las palabras del credo de los apóstoles, que subió al cielo y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. De allí vendrá a juzgar a los vivos y a los muertos. Así que negar la ascensión de nuestro Señor es tan grave como la negación misma de la resurrección de Cristo. O sea que esa ascensión corporal de Cristo prefigura nuestra entrada al cielo, no simplemente como almas después de nuestra muerte, sino como cuerpos glorificados después de la resurrección en el juicio final. Y precisamente, ¿verdad?, cuando estábamos orando antes de empezar el programa, en esa oración, pues yo precisé el hecho de que estamos esperando esa segunda venida del Señor, porque el Señor ascendió y se fue porque ya Él había venido a la tierra. Pero ahora precisamente aquí lo explica bien claro. O sea, estamos esperando esa segunda venida y cuando Él venga va a juzgar a los vivos y a los muertos. O sea, a todo el mundo. Así que en la humanidad redentora, Cristo no solo ofreció la salvación a nuestras almas, sino que comenzó la restauración del mundo material, mismo a la gloria que Dios quiso antes de la caída de Adán. Lo vieron levantarse hasta que una nube se lo quitó de la vista. Y esto está en Hechos. Dios asciende entre aclamaciones, el Señor al son de trompetas. El Salmo 46 que tanto le gusta a nuestro hermano Jay. Y todo lo puso bajo sus pies y lo dio a la iglesia como cabeza, sobre todo ella su cuerpo, plenitud del que lo acaba todo en todos. Y esto lo vimos en Efesios. Después de hablarles, el Señor Jesús subió al cielo y se sentó a la derecha de Dios. Y esto lo vimos en Marcos. Así que en el día de la ascensión Jesús subió al lugar de donde no se había ido. ¿Cuándo había dejado de estar a la derecha de Dios Padre, a su lado, cara a cara con Él? Entonces, ¿para qué este trayecto? Pues la carne tiene el mismo peso que la tierra, y cuando el Hijo de Dios eterno tomó la carne humana, pues obviamente tomó también ese peso. Así que apareció esa novedad inaudita. Lo celeste y lo terreno convivían en comunión en la persona de Jesucristo. No por una originalidad ocurrente, sino con una misión que toda carne recibiera a altura de cielo. Es decir, que toda persona humana y con ella toda la creación se hiciera de Dios y recibiera inmortalidad y glorias eternas. Así que este es un tema bien interesante, la ascensión de nuestro Señor. Y podríamos seguir discutiendo este tema y se nos iría el programa entero. Pero tendríamos que hacer otro programa para esto. Así que definitivamente, porque es algo bien interesante. Así que le pedimos a nuestro hermano Jay, ¿verdad?, que nos lleve a un cántico para luego continuar con la segunda parte de nuestro programa. Gracias, Erinaldo. Continuamos con ustedes el cántico número 4, Ascensión de Jesús, de Renato Argueta. Suenen cantos de alegría este día, hoy Jesús al cielo sube en la nube. Cristo lleva hacia la gloria su victoria. Cristo lleva hacia los cielos nuestro anhelo. Aleluya, 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 aleluya. Ya contempla desde el cielo nuestro suelo.
avivemos con confianza la esperanza. Reina en Dios cual soberano, nuestro hermano. En la gloria donde impera, nos espera. Aleluya, 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 aleluya. Liturgia y música. Esta es WKBM Radio Paz 810 AM, Arquidiócesis de San Juan, Puerto Rico, donde ser mejor es posible. Bueno, como siempre, bendiciones, hermanas y hermanos, por siempre escucharnos todos los martes a las 8 de la noche, en retransmisión de nuestro programa los domingos a las 2 de la tarde. Recuerden que también pueden escucharnos a través de radiopaz810.com. Y sumamente importante que nos sigan en nuestras redes sociales a través de Facebook, Liturgia Música, nuestro fanpage Liturgia y Música, y a través de Instagram, Liturgia y Música. Y saludando efusivamente y muchas bendiciones para todos los hermanos que nos siguen a través de las emisoras que nos retransmiten a través de todos los países en el mundo entero. Así que bendiciones para ellos desde Puerto Rico, la isla del Cordero. Amén. Bueno, y por ahí está ya el hermano Jay listo para discutir esa primera lectura de los Hechos de los Apóstoles. Pues gracias, Erinaldo. Vamos a comenzar el análisis aquí en el programa con esta primera lectura. Fíjate, los Hechos de los Apóstoles recogen ese acontecimiento y está en ese marco de una despedida. ¿Ok? Han transcurrido, en verdad, 50 días después de la resurrección. Nos dice que luego de su resurrección les manifestó con pruebas numerosas que él estaba vivo. Por tanto, no era posible buscar entre los muertos al que estaba vivo. De ese modo, Jesús tiende a sus discípulos un tiempo, ¿verdad? Donde ya estaba preparado Jesús a sus apóstoles, porque él sabía y él le dijo un montón de veces que se iba, de ese puente, que la presencia de Jesús con ellos no era palpable aquí, porque se estaba diciéndole adiós. Pero aquí es una presencia, Rinaldo, es una presencia diferente entre ellos. Les pide, no se alejen de Jerusalén hasta que se cumpla la promesa del Padre que les vamos a dar, que es el don del Espíritu Santo. Por lo tanto, el plan de Dios entra en una fase nueva, que se llama fase del Espíritu. No es una ruptura con lo anterior. Según esto, lo que se convierte es progreso, que es la próxima etapa. Esta experiencia nueva ahora, que dice Lucas en Hechos, presenta la despedida de forma muy emotiva. Lo vieron ascender hasta que una nube lo ocultó a sus ojos. Wow. No se marcha a otro sitio de este mundo. Su lugar está en el interior del misterio del Padre. Porque los misterios del Señor no podemos explicarlos. Ese texto de Hechos da entonces visibilidad a ese misterio que no podemos explicarlo. No pensemos
en un desplazamiento espacial, porque eso es verdad, sino que contemplar a Cristo después de cumplirse la misión es, bueno, no está caminando entre nosotros donde caminamos y comíamos con Él y hablamos con Él y dormí cerca al Señor, sino que cuando Jesús se va al Padre, entonces aquí esta realidad que es nueva y la vemos ahí en Hebreos capítulo 7, versículo 25. Desde entonces inicia lo que se llama la hora de los discípulos, como lo dicen estos dos personajes que eran dos ángeles. Le dijo: Galileos, ¿qué hacen ahí parados mirando al cielo? Lo que corresponde ahora a sus discípulos, a su iglesia, es recorrer los caminos del mundo, anunciando a Cristo resucitado y dando testimonio de su presencia salvadora entre los hombres de todos los tiempos. Qué hermoso. La tristeza es que Jesús ya no está ahí físicamente, pero con el Espíritu, cuando lo reciben como tal, ahí es que ellos son capaces de entender plenamente de que vamos a llevar la palabra y lo que pasó con Cristo, aunque nos maten. Eri. Fíjense, Jay, Tomás y hermanos que nos escuchan, es importante señalar que este libro de los Hechos de los Apóstoles se le atribuye a Lucas y constituye precisamente la segunda parte de su preciosa obra, debo decir. El prólogo con que se abre el libro y el acontecimiento de que arranca. Descubren, ¿verdad?, esa ligazón que lo une a la primera parte, o sea, al Evangelio. Y los Hechos de los Apóstoles se enracian, ¿verdad?, se unen en el hecho de Jesús y lo continúan. La obra de Jesús se alarga en las obras de sus discípulos. La historia de la iglesia se entreteje a la historia del Señor. O sea que la historia de la iglesia y la historia de Jesús son historias de salvación y no pueden separarse. Una y otra son obra del Padre en la fuerza del Espíritu Santo. Para una mejor inteligencia, dividamos el pasaje en dos momentos: diálogo de Jesús con sus discípulos y el relato de la ascensión. Ambos, con todo, integran un mismo momento teológico, que es nada más y nada menos que la exaltación del Señor. Así que definitivamente, hermanas y hermanos, están ligados unas con otras y no pueden ser separadas. Así que esto está bien interesante. Mientras tanto, nuestro hermano Jenon va a llevar a un cántico para luego continuar con esa segunda lectura de los Efesios. Gracias, Erinaldo. Escuchemos el cántico número 3, Camino, Vida y Verdad, de Alma Rivera. No se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí, pues subo al cielo donde mi Padre, a prepararles un lugar allí. Y al final yo volveré para llevarlos conmigo. Yo soy camino, vida y verdad. Nadie va al Padre sino por mí.
y los que coman de mi carne tendrán vida y yo los resucitaré, para que un día junto a María gocen del cielo para una eternidad. Y al final yo volveré para llevarlos conmigo. Yo soy camino, vida y verdad. Nadie va al Padre sino por mí. Yo soy camino, vida y verdad. Nadie va al Padre sino por mí. Liturgia y música. Continuamos el programa. Estamos con la segunda lectura. La lectura de los Efesios. El Padre nos llama a la gloria. Es el camino que debemos recorrer siguiendo a Cristo resucitado, que entra al Padre. Mediante el espíritu de sabiduría y revelación hay que conocerlo más y más. Es un conocimiento no meramente teórico y racional, sino cargado de amor y experiencia. Y esto todo es a través de lo que ahorita con el Espíritu. Solo es posible por la participación del mismo poder y de la misma fuerza que desplegó el Padre cuando resucitó a Cristo de entre los muertos y darle asiento a su derecha en el cielo. Existe una conexión vital entre Cristo y la iglesia, que es su cuerpo entre nosotros, el Cristo, Padre, y la conexión, la fuerza es el Espíritu. Eri. Fíjate, Jay, Tomás y hermanos que nos escuchan. Pablo, siendo prisionero, testigo y apóstol de Jesucristo, con el tiempo suficiente, con la suficiente experiencia cristiana y con la serenidad suficiente para adentrarse contemplativo en la obra de Dios en Cristo. Así que estamos prácticamente al comienzo, ¿verdad?, de esta carta. De la abundancia del corazón, dicen, habla la boca. Y la boca, en este caso, parece no poder dar con la expresión adecuada a la maravilla que se ha contemplado. Tan imponente es el desbordamiento del corazón. Y esta frase se inicia en el versículo 15, para terminar de un tirón al impulso de sucesivos y densos añadidos. Y esto lo vemos en el versículo 23. Parece que hay miedo a detenerse por no perder el cuadro sabroso de la visión. Y aquí viene una preguntita: ¿o es tan grande y bella que nos impide respirar? Hay cierta solemnidad, ¿verdad? Así que el tema y la expresión nos recuerda la liturgia. Inconfundible el aire de acción de gracias y de himno que anima, ¿verdad?, a estas líneas. Y Dios ha obrado una maravilla, hermanas y hermanos. La gloria de Dios ha reventado como una gigantesca flor y ha llenado de color y perfume toda la creación, el cielo y la tierra. Hasta los seres celestes se han visto envueltos en ella. Es como una creación nueva, en la que lo viejo se trasciende a sí mismo y se dispone a perpetuarse sin fin. El núcleo del que radialmente se expande y al que todos los rincones confluye es Cristo. Cristo ha muerto y resucitado. Dios lo ha sentado a su derecha, por encima de todo principado y señorío, dotado del ingente poder de transformarlo todo. Todo lo ha sometido a sus pies y todo recibe en él existencia y consistencia. Así que Cristo articula en su cuerpo glorioso a aquel que cree en él y lo constituye miembro glorioso de su gloriosa humanidad.
personalmente considerado, es cabeza de la iglesia. La iglesia es su cuerpo, plenitud de Jesús. La iglesia y de la iglesia a Jesús. O sea que la iglesia está llenada de Cristo y a su vez lo llena a Él. O sea que esto es, ¿verdad? Un conjunto. Dios se llena de nosotros y nosotros de Él. Así de hermoso es esto. Así que podemos notar, si leemos precisamente ese versículo 15, la presencia de las tres virtudes teologales, expresión inefable de la presencia divina, y la mención precisamente de la Santísima Trinidad, Padre e Hijo, expresamente, y al fondo el Espíritu, en la sabiduría y revelación. Podemos notar también la abundancia de términos que son referentes a esta contemplación del misterio. Conocimiento, sabiduría, revelación. Y es una realidad más para saborear que para expresar. Cristo en el centro, como príncipe de la esfera celeste y cabeza de la iglesia. El Padre en el fondo, como origen último de todo. Y el Espíritu Santo, hálito vital, que nos acompaña al conocimiento, en la acción de gracias y la alabanza, y nos introduce en las mismas entrañas de Dios. Cristo une en sí el cielo y la tierra, lo creado, la nueva creación, a Dios y al hombre y los tiempos todos. Así que esta lectura está bien hermosa, pero debemos ya empezar a discutir ese evangelio de Lucas. Eso así. Mientras los bendecía, fue llevado hacia el cielo. ¿Qué nos tienes por ahí, hermano Jay? Pues existe una íntima relación entre la resurrección de Cristo y su ascensión. El Cristo que resucita entra glorioso en el misterio de Dios, culminando así la misión salvadora que había recibido del Padre. Así nos lo presenta la lectura del Evangelio. Ese largo día de la Pascua de Cristo, que según San Lucas empieza a rayar el alba con el anuncio de la resurrección, termina con ascensión. En primer lugar, Jesús explica a sus discípulos el sentido de su muerte y luego la resurrección, y los llama a ir por todo el mundo anunciando este misterio, llamando a la conversión, pero antes les pide no abandonar, como dijimos ahorita, no salen de Jerusalén hasta que reciban el Espíritu Santo. Dicho eso, sale con ellos en una procesión. Fíjate, mira, es como si fuera una liturgia. Como sacerdote, allí en Betania, que esa ciudad que era tan ligada a sus efectos, levantó las manos, los bendijo y se alejó de ellos, subiendo al cielo. Ellos, los discípulos, arrodillados, lo adoraron y regresaron alabando a Dios por todo lo vivido, pero regresaron con alegría hasta que llegara entonces la semana siguiente. Estaremos celebrando Pentecostés. Eri. Así mismo, hermano Jay. Fíjate, y es importante que precisamente la aparición de Jesús a los 11, ¿verdad?, en una comida de ambiente familiar. Eso hay que ponerlo, ¿verdad?, en contexto. Y no hay duda, Jesús ha resucitado. Su figura, sus gestos, sus palabras, su voz. Jesús resucitado es epifanía de Dios. Fíjense esto, qué hermoso. Epifanía de Dios. Dios se muestra en Jesús resucitado, poderoso Salvador. Dios besa la tierra y la transforma. Y el barro, a su soplo, se convierte en llama de fuego y en aire sutil que atraviesa los cielos. Todo el que toque con veneración y respeto a la humanidad gloriosa del Verbo quedará con él glorificado. Los discípulos reciben a su contacto, identificados con ella, el encargo y el poder de predicar la conversión y de ofrecer la remisión de los pecados. Así que para que
O sea, esto está bien interesante, todo lo que Dios hizo, ¿verdad? Con sus discípulos, ¿verdad? Y aquí nos lo explica claramente. Y podemos distinguir en las palabras de Jesús 4 elementos inseparables entre sí: su pasión y su muerte, su resurrección gloriosa, el testimonio de la iglesia, y más importante, y no que este último, el don del Espíritu Santo. Así que la pasión del Señor da cumplida satisfacción a las palabras de la Escritura y desemboca en la resurrección, más la justifica. La resurrección manifiesta el sentido y el valor de la pasión como acontecimiento salvífico. Las dos se presentan inseparables. Y aquí viene una preguntita, hermanos: ¿qué sería de la muerte del Señor sin la consiguiente resurrección? ¿Y cómo presentar esta sin el valor de aquella, ¿verdad? Y a su vez, ¿qué sentido tendrían ambas sin la realización en el tiempo y el espacio de la salvación que entrañan sin la realidad misteriosa de la iglesia? ¿Y cómo entender esta sin entroncarla en el misterio, muerte y resurrección del Señor? Así que no se puede comprender la asistencia de la iglesia sin referirla a Cristo muerto y resucitado. Ni se puede tampoco estimar debidamente la realidad misteriosa de la muerte y resurrección sin incluir a la iglesia. ¿Y cómo explicarse el poder de la iglesia sin la presencia en ella de algo divino, sin la creadora y transformadora actividad del Espíritu Santo? ¿Y cómo a su vez admitir su presencia maravillosa entre los hombres sin partir del acontecimiento, muerte y resurrección del Señor? Así que distintos momentos, diversas hasta cierto punto, estas cuatro realidades, pero en un mismo misterio. Así que esto está sumamente interesante, ¿verdad? Este evangelio. Se fue el tiempo rápidamente. Así mismo es. Y como siempre, hermanos y hermanos, nos gusta mencionar lo que nos dice el Papa Francisco precisamente en esta solemnidad de la ascensión del Señor. Y el Papa Francisco nos dice: con su ascensión, el Señor resucitado atrae nuestra mirada al cielo para mostrarnos que la meta de nuestro camino es el Padre. En la solemnidad de la ascensión, renovemos el compromiso de testimoniar. Se trata de ser hombres y mujeres de la ascensión, es decir, buscadores de Cristo en los caminos de nuestro tiempo, llevando su palabra de salvación a los confines de la tierra. Jesús se va, asciende al cielo, es decir, regresa al Padre de quien fue enviado al mundo, hizo su trabajo, luego regresa al Padre, pero no es una separación, porque permanece con nosotros para siempre, en una forma nueva. Con su ascensión, el Señor resucitado atrae la mirada de los apóstoles y también nuestra mirada a las alturas del cielo para mostrarnos que el objetivo de nuestro viaje es el Padre, la mirada al cielo y los pies al mundo. Y esto lo dijo, ¿verdad?, el Papa Francisco en esta solemnidad de la ascensión del Señor. Hermoso. Así que, hermanos y hermanos, ya estamos por culminar nuestro programa, pero siempre nos gusta orar continuamente por todos los hermanos que nos piden oración. ¿Jay? Oremos por Hilda López, Vilma García, Teji Ruiz Guerrero, por el matrimonio de Milagros Berríos y su esposo Rodney, y Beliz López y su niño Chili, y por último la recuperación del papá de Ana Daisy González. Oración final. Inclinemos nuestras cabezas. Señor Jesús, te damos gracias porque podemos descubrir en ti, en tu ascensión, la dimensión auténtica de nuestra
humanidad. Amén. Amén, amén. Bueno, hermanas y hermanos, en conclusión, la bendición del Señor descansa sobre los suyos para siempre y los fieles. Benditos del Señor, bendicen a su vez a Dios. Y la bendición se alarga y extiende desde Jerusalén hasta los confines de la creación. Todo está ahora bajo el signo de la bendición. Alabanza, adoración, gozo para siempre. El relato lleva un aire litúrgico inconfundible. El Señor deja en nuestras manos la bendición, el Espíritu Santo, y nosotros, movidos por Él, la continuamos. Seamos bendición en la bendición del Señor. Bueno, Jay, ¿con qué cántico culminamos nuestro programa de hoy? Cerramos el programa con el cántico número 1, La Ascensión del Señor, de Faustino Hernández y Tantán. Bendiciones para todos, hermanas y hermanos. Nos escucharemos la próxima semana en su programa Liturgia y Música. Cielo triste estoy, porque te vas de